No, es que no veo aquí la notificación. A mí ya me llegó. ¿Sí? Aquí Bueno. estamos. Entonces ya estamos. Bueno. Ya estamos. Entonces, Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Un gusto compartir aquí con ustedes. Mi nombre es Manuel, mejor conocido como el Meni, de acá de la diócesis de Torreón. Me acompaña también un gran amigo, el buen Mario, aquí compañero de batallas en la evangelización, compartiendo siempre opiniones, comentarios en torno a la vida de nuestra iglesia. Y pues el día de hoy aquí estamos para compartirles algunos comentarios que de mi parte son a título personal. No intentamos aquí inventar el hilo negro, ni mucho menos solucionar la situación de fe que tenemos actualmente, sino simplemente compartir algunas reflexiones que ya previamente hemos platicado, hemos conversado y que creemos pudieran ser de beneficio para ustedes. Si a ustedes les parece bien, háganos llegar sus comentarios para en futuras transmisiones pues darles ahí respuesta en lo que podamos, ¿verdad? Y lo que no, pues lo investigamos y vemos a ver qué onda. Un gusto, Mario. muchas gracias, Meni. Como siempre, pues bueno, ya decías tú, una de las grandes riquezas de nuestra fe es que compartiéndola crecemos, conocemos más nuestra fe, profundizamos, nos enriquecemos y sobre todo que al comprenderla tenemos esa facilidad de vivirla más acorde a la voluntad de Dios. En ocasiones el desconocerla pues nos nubla un poquito la vista y más antes los hechos como los que estamos viendo ahora. Fácilmente nos confundimos, fácilmente entramos en una espiral de dudas, de sospechas, incluso hasta llegamos a cuestionarnos y a tomar actitudes que en el Evangelio son muy comunes, que Jesús reprocha: el dudar del amor de Dios, el dudar de la acción de Dios, el incluso cuestionar a Dios, incluso recriminarle una supuesta ausencia en nuestra vida de fe, cuando tendría que ser estos momentos de angustia, estos momentos en que nos confronta con la fragilidad humana, tendrían que ser momentos donde tendríamos que fortalecernos en la certeza de que Dios camina con nosotros, está con nosotros y que es un Dios que está presente en todo momento, y que estas situaciones que nos ponen pues en vilo prácticamente porque nos confrontan con nuestra propia fragilidad, con nuestra propia limitación, con nuestra propia, por decir así, pues miseria humana, porque no tenemos el control incluso de lo que está sucediendo, ¿no? Aun cuando es consecuencia de nuestros actos, sí nos rebasa, sí nos extralimitan las consecuencias siempre del pecado. Claro, Mario, decías ahorita una palabra que me parece fundamental, que es el camino. Y en este camino que llevamos, hasta dónde se hace presente Dios. Y para ir aterrizando en el tema en el que queremos compartirles un poquito, pues de hecho el Éxodo pues es este libro que nos muestra precisamente el camino de liberación del pueblo, ¿no? Y que tiene mucho simbolismo. A mí me parece, no sé, la pandemia pues surgió ya por diciembre, ¿no? Finales de diciembre, Más principios o menos, sí, de enero, esta pandemia del COVID-19, y que a nosotros en México pues nos empezó a llegar pues ahora providencialmente en el tiempo de Cuaresma. No sé cómo lo habrán vivido allá China, Italia, todos estos países, pero aquí en México nos ha llegado providencialmente en el tiempo de Cuaresma, en el que tenemos precisamente este tiempo es para reflexionar, y que es un tiempo muy propicio para la conversión. Y ante la situación tan obviamente difícil, complicada por lo que significa la enfermedad, pareciera que no queremos convertirnos, pareciera que no hay esa disposición, y creo que demuestra lo acostumbrados que estábamos a una vida acomodada. En el libro del Éxodo pues se narra esta salida del pueblo de Israel de Egipto para llegar a la tierra prometida, y que no le fue fácil. Le fue profundamente difícil, complicado. Primero se avientan a aceptar el reto de Dios,
pero luego en el camino pues es una de quejaderas, es queja tras queja tras queja, y sin embargo Dios permanece ahí, ¿no? En la situación que estamos viviendo, y que por ahí la propuesta era meditar un poquito, precisamente el capítulo 12 del Éxodo, donde se nos narra esta última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, y que tradicionalmente, no sé bíblicamente, Mario, aquí a lo mejor podrás iluminarnos en la cuestión de nombre, pues nosotros le llamamos plagas, pero por ahí se menciona el ángel exterminador, ¿no? Sí, primero quisiera que consideráramos, mi estimado Meni, el contexto para entender este capítulo 12 del Éxodo. Y es primero, pues, que no olvidemos, que tengamos muy presente que estamos en un año que ha sido dedicado a la palabra de Dios, a centrar nuestra vida en la palabra de Dios. Y aquí yo creo que sí nos hace falta profundizar en serio, de verdad, porque hablamos, ahora sí que nos sucede como aquella escena con Jesús, cuando les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces allí todos los discípulos hablan, opinan, dicen, pero cuando ya los confronta con su propia realidad, con su fe personal, ¿quién dices tú que soy yo?, se quedan callados. Y el único que se atreve a hablar es Pedro, y ni siquiera le consta a Pedro. Pedro está revelando algo que el Padre Celestial lo ha revelado, o sea, ni siquiera él está viviendo eso. Aun cuando conviven con Jesús, aun cuando lo han visto hacer milagros, aun cuando lo han visto hacer todos estos prodigios en beneficio de los más frágiles, los más necesitados, los enfermos, los pobres, las viudas, los huérfanos, los leprosos. Yo creo que es un primer llamado a todos los que creemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida, que Cristo es la verdad. Creo que es un primer llamado a profundizar realmente. De hecho, en el Evangelio de Juan nos exhorta precisamente el mismo Evangelio, decir: ustedes anhelan la vida eterna, ustedes ansían la vida eterna, y pues escudriñen la lectura, las Sagradas Escrituras, ellas hablan de mí, y la vida eterna es que me conozcan a mí y al Padre que me ha enviado. Y ahí como que nos quedamos todavía en esta escena, regresando a esta escena de donde les dice, ¿quién dice que soy yo? Como que nuestra fe a veces la vamos refiriendo a los rumores, a lo que hemos aprendido de niño, a lo que nos dicen, a lo que escuchamos, pero pocas veces a lo que experimentamos, pocas veces a lo que nos consta. Y en ese sentido yo creo que hay que entender una verdad que creo que se nos escapa a la gran mayoría. La Biblia, ya te lo compartía en algunas otras ocasiones, mi estimado, la Biblia es palabra de Dios en cuanto a su mensaje, pero es palabra humana en cuanto a su lenguaje. El lenguaje es un recurso que Dios utiliza, y eso lo dice Hebreos en el capítulo 1, ¿no? Dios ha hablado a través de los siglos, a través de muchas personas, en nuestro lenguaje, pero el que habla es Dios, es decir, el mensaje de las Sagradas Escrituras es de Dios, aunque el lenguaje es humano. Entonces en el lenguaje podemos encontrar un sinfín de errores o aparentes contradicciones, pero en el lenguaje como instrumento, pero no en el mensaje. El mensaje de Dios como palabra es verdaderamente exenta de todo error, exenta de toda interpretación, y en ese sentido, sí hay que considerar esto. En este año en que estamos profundizando la palabra de Dios en nuestras vidas, habría que preguntarnos qué tanto hemos crecido en el conocimiento de esta palabra de Dios, qué tanto hemos crecido que nuestra fe haya madurado en esa experiencia personal íntima con Dios para entenderlo. Porque si nos quedamos solamente en el texto como tal, fácilmente nos podemos perder en las interpretaciones, en los simbolismos, como tú bien decías. De hecho, en este tiempo, con esta pandemia, estamos viendo una serie de simbolismos que, si no tenemos nuestra fe fija en Dios, y como diría Juan el Bautista, nuestros ojos fijos aún en esta variante del desierto, si no los tenemos fijos en Jesús, fácilmente nos podemos perder, y nos podemos perder todos, sacerdotes, religiosos, laicos. Como ha sucedido, ¿no? Exacto, que vemos ya de manera preocupante cómo algunos religiosos, sacerdotes, religiosas, algunos laicos que suponen una preparación también, cómo han estado interpretando símbolos con una temerariedad y con una ligereza y con una irresponsabilidad. Y la gente, como los identifica como
como guías, como pastores o como personas en quien hay que confiar por su supuesta formación, pues se están confundiendo todavía más y esto está generando angustia, está generando depresión, desesperación y también una psicosis en la parte espiritual, ¿no? Por momentos hay personas que cuando las escucho pareciera que están naufragando en la oscuridad de su fe, siendo que son personas de misa de domingo, de confesiones frecuentes, de participar en grupos donde supone un proceso de formación en la fe, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta todo esto, porque ahorita que compartamos con todos ustedes pues nuestras propias reflexiones, nuestros propios meditaciones sobre el texto sagrado, vamos a descubrir cosas que nos pueden por un momento tambalear, nos pueden escandalizar quizá. ¿Por qué? Porque nuestra fe la cimentamos en el recurso que es el lenguaje humano y no en el mensaje de Dios. Entonces, lo que nos debe de importar a nosotros es el mensaje. Por eso quizá sea el momento oportuno, mi estimado, para explicar un poco por qué la homilía es más importante que una exégesis académica. Aunque la homilía es una exégesis también, pero pastoral. Es más importante que una exégesis, que un escudriñar, desmenuzar el contexto, el texto y el pretexto del texto sagrado. Es que más la supone, importante, ¿no? Exacto. No que la omita, sino la supone. Todo este trabajo se hace, exacto, pero no se queda en eso. Exacto. Y es más importante la homilía porque la homilía se centra en lo que es el mensaje. Dios normalmente va al recurso. El recurso, el lenguaje. Entonces, estas tres cosas. Primero, la palabra de Dios es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios en cuanto a su mensaje, que es perfecto, es claro, es liberador, es santificador, es salvífico, sin duda alguna, pero también en el sentido de que es palabra humana, porque el recurso es el lenguaje humano, la cultura, la experiencia de cada hombre que ha escrito, los tiempos distintos, y allí podemos perdernos si no tenemos nuestros ojos fijos en Jesús, o en Dios concretamente. El Éxodo, por ejemplo, para aterrizar un poquito ya y comenzar a conectarnos con el tema, el Éxodo, por ejemplo, pues es uno de los 5 libros que todavía hay gente que sigue creyendo que fueron escritos por Moisés, pero pues esto era un recurso también de aquellos tiempos, referir la autoría de un escrito a alguien importante para darle precisamente este impacto y esta fuerza al escrito y este alcance. Pero también estos libros, realmente los 5 libros, pues no fueron escritos tal como los tenemos ahora nosotros, ¿no? Tendríamos que ubicarnos en el exilio en Babilonia, en el segundo exilio. El primer exilio fue en el 700 más o menos, donde prácticamente desaparecen 10 de las 12 tribus, entendido así en ese simbolismo, y hablamos del 520, 480 aproximadamente. Las fechas en la Biblia son aproximaciones antes de Cristo, porque son realmente, la Biblia son textos de fe, no son textos cronológicos, no son textos de historia, de matemáticas. No es su intención. Al autor sagrado no le importa decirnos cómo, sino qué. Y el que es que Dios nos salva, como decías tú al principio, Dios siempre está solícito y presto a nuestras necesidades, ¿no? Salían pues ya habían durado varios años en Babilonia, esta parte del pueblo judío que había sido llevado en cautiverio a Babilonia, se habían mezclado con otras culturas, otros pueblos, su fe ya no era tan pura, ya no era tan fiel, ya no era tan única, ya no era tan propia con esta conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo consagrado. Ya se había diluido de alguna manera entre los otros pueblos, otras culturas, traía muchas influencias de idolatría, de otras creencias, pero también de otras prácticas. Y Esdras y Nehemías encabezan precisamente este retorno de Babilonia a la tierra prometida, donde habían sido cautivados. Y entonces ven la necesidad que ante esta mezcolanza o sincretismo religioso que ya padecía de este gran grupo de judíos, de israelitas que iban a regresar, porque no todos regresaron, la mayoría que iba a regresar traía una influencia ya de muchas culturas, de muchas religiones, y por tanto ya no era tan pura su
su fe. Ya no era una relación tan auténtica. Como nuestros familiares, ¿no? Que se van a Estados Unidos y ya no te comen ciertos Exacto, o las transfusiones sanguíneas. Entonces hacemos unas interpretaciones de influencias que nada tiene que ver con la fe revelada o dada en el Evangelio, ¿no? En ese sentido. Y Esdras y Nehemías, respectivamente, ven la necesidad de recuperar la identidad, la conciencia de ser pueblo elegido, ser pueblo amado, y comienzan a compilar las experiencias, sí, de los más ancianos, pero también las tradiciones orales, las tradiciones escritas, y las comienzan a compilar en libros, todo lo que nos hable de cómo Dios ha creado el universo, cómo Dios ha creado el mundo, cómo Dios ha creado el hombre, todo lo que nos hable que Dios es nuestro creador, juntarlo en un teuco, que era una vasija de barro, ¿no? Y entonces meter ahí todos los escritos que había, pero también escribir las oraciones, las tradiciones orales, escribirlas y ponerlas allí. Y estamos hablando ya del libro del Génesis. El libro del Éxodo recoge precisamente lo que decías, y decías muy bien, recoge toda esta experiencia de liberación que han tenido, que han vivido a lo largo de muchos tiempos el pueblo de Israel respecto a su relación con Dios. Y entonces ponen un sinfín de cosas. ¿Por qué hay que mencionar esto? Porque en los libros, en esta manera de compilar, hay ciertos recursos literarios que llamamos. Es para darle un poquito de secuencia al relato, porque entonces tendríamos más bien como hojas arrancadas de muchos libros que no tendrían una secuencia. Y entonces hay ciertos recursos literarios que Esdras y Nehemías, o los escribas en ese tiempo, le dieron para darle cocción exacto, que embonaran y hacerlo ya un libro como tal, como nos ha llegado a nosotros. En este libro obviamente vamos a encontrar primero una realidad que no es cronológico, no nos habla de cómo va desarrollándose la historia del pueblo de Israel, ¿no? En fechas, en tiempos, porque incluso su medición cronológica es totalmente diferente a nuestra concepción también. Entonces, no es cronológico, no va describiendo una línea de historia, sino una línea de experiencia, de vida, de caminar, de vivir, de relacionarse con Dios y relacionarse con ellos mismos. Y el Éxodo, precisamente el 12, pues todo el 11 que habla de el 7, 8, 9, 10, 11 capítulos, anterior al 12, nos habla de todas estas plagas que seguramente nosotros ya la leemos como un conjunto, pero seguramente fueron en distintos tiempos, ¿no? Allí sí situamos hechos importantes, por ejemplo, en la cuarta plaga, donde Moisés va y le dice al rey, pues date cuenta lo que están viviendo y ni así se te ennoblece el corazón, nos sigues tratando de lo peor, ¿no? O sea, en la figura de Moisés que nos describe ahí el Éxodo. Y él dice, danos chance por lo menos de vivir tranquilos. Y el faraón interpreta ese danos chance como ustedes traen doble intención. Y eso, pues, aplicándolo a nuestra vida, también nos cuesta mucho interpretar los hechos, nos cuesta mucho conectarnos con las personas de una manera distinta que no sea el sospechar, el dudar, el cuestionar la integridad de la otra persona, y nos es más fácil eso. En el Éxodo, concretamente en el capítulo 12, no sé si consideres que lo leamos. Yo creo que sí valdría la pena. Lo leemos y empezamos a comentarlo. Yo tengo la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, también dependiendo de sus Biblias, pues la traducción es diferente. En este caso, pues fue la que agarré, la que encontré ahí rápido. Entonces, el capítulo 12 del Éxodo nos dice: dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para la familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán 2 jambas en el dintel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo,
ni cocido en agua, sino asado al fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán, y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, donde los hombres, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando yo hiera a la tierra de Egipto, este será un día memorable para ustedes, en el que celebrarán la fiesta en honor del Señor de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Hasta ahí le dejamos, porque está bastante largo, pero eso es más o menos lo que nos interesa esencialmente comentar. Sí. Bien, pues es un texto que, si nosotros imaginamos, conforme lo vamos escuchando, pues es medio sangriento, medio terrible, hasta repugnante, ¿no?, por todos los signos. Pero obviamente tendríamos que ubicarnos que es un hecho que refiere a un tiempo bastante pasado a nuestro hoy. Estaríamos hablando cerca de 1800, 1900 aproximadamente, antes de Jesucristo. Y estamos hablando que en esos tiempos había muchos rituales entre las distintas culturas y distintos pueblos que implicaban pues estos símbolos de la sangre. De hecho, te comentaba alguna vez, te compartí alguna vez de este ritual que algunos incluso asemejan como la parte muy primitiva de la Eucaristía, lo que hoy consideramos la Eucaristía, ¿no? Pues el sacerdote siempre era como el contacto con la divinidad, desde aquellos tiempos, y no estoy hablando del pueblo de Israel, sino en general aquellas culturas orientales, mesopotámicas. Y cuando una persona o un grupo querían hacer un pacto con esta divinidad, ya sea como una petición de favor o ya sea también como un arrepentimiento y un pedirle la protección o el perdón, hacían un sacrificio bestial. Y entonces al que fungía de alguna manera como este medium o contacto con la divinidad, fuera el del pueblo en el que estuvieran, le llevaban una bestia, un animal X, el que fuera. Distintos pueblos tenían sus propias, tenían sus respectivas leyes y también sus exigencias en ese sentido. Y llevaban un animal, y el que fungía como intermediario entre Dios y el que quería hacer esta conexión con Dios, pues era prácticamente el que se encargaba de preparar el animal, y el altar pues era una roca o un montículo, era un grupo de piedras, y allí lo agarraban como altar. La raíz etimológica del lenguaje del documento o de altar es exactamente la misma. Ahorita no recuerdo la raíz, pero con gusto se las podemos compartir en la próxima transmisión, pero es la misma raíz etimológica, la de documento o altar. Entonces el contexto es así como una especie de pacto en el que la persona o el grupo de personas iba con este intermediario o este mediador entre la divinidad y estas personas que querían hacer ese pacto, ese contacto con esta divinidad, y entonces se encargaba y preparaba al animal, a la bestia, y la mitad de la sangre la rociaba sobre el documento como un signo de sellar, ¿no? De sellar esa parte, y de que se estaba afirmando que estaban de acuerdo totalmente, tanto la divinidad al rociar o al bañar de sangre la roca o el altar, y la otra mitad la rociaba sobre la gente o la persona que iba a hacer ese contacto, ese pacto. Por eso también le llaman pacto, ¿verdad? Exactamente, y de ahí viene ya la palabra pacto o alianza. Testamento. Exacto. Y entonces, ¿qué pasaba? Esto, pues bueno, ya si damos un brinco así bastante grande, pues a lo mejor pudiera ser el trasfondo de lo del sacramental, que es el agua bendita, ¿no? Al inicio de la misa, o incluso hay quienes todavía lo hacen al final de la misa, ¿no? De hecho, para la gente a veces, cuando se acercan a Padre, bendígame esta imagen, y el Padre la bendice, pero si no le echa el agua bendita, exacto, para la gente no valió. Exacto. A pesar de que... Exacto, porque cimentamos más nuestra fe en los símbolos
más que en lo que significa, más que en el contenido, nos quedamos con las formas. Por eso incluso todavía hay quienes se escandalizan cuando decimos que la iglesia necesita reformarse. Y reformarse no significa cambiar los contenidos, sino, como diría San Juan Pablo II, ¿no? Las formas, las expresiones tienen que ser renovadas, tienen que ser reformadas, ¿no? Que sea nueva en su ardor, métodos y expresión. Exacto, porque ya lo otro ya no significa, ya no dicen lo que tendría que decir, ¿no? E igual en estos rituales, pues estamos hablando de rituales llegado al Éxodo 12, estamos hablando de un ritual de liberación que era muy común y muy frecuente entre esas tribus que nosotros pues ubicamos siempre como esas 12 tribus de Israel, que realmente también es un simbolismo hablar de 12, ¿no? No necesariamente eran las 12 tribus, aunque tuvieran nombres, era más bien una manera de simbolizar un gran cúmulo de muchas tribus, ¿no? Que con el tiempo fueron conformando lo que ya después sería el pueblo de Israel. Ahora, perdón, Mario, sí. ¿Qué hora será? Sí. Porque ahorita nos vamos a misa. Ah, sí. 6:24, todavía nos queda. Todavía nos queda un poquito. Bien. Entonces, aquí sí es importante porque en este relato hay muchos simbolismos, muchísimos simbolismos. Primero, un pueblo hebreo que estaba acostumbrado a este tipo de rituales, no era nuevo para ellos. Aquí la novedad es que cambian de un ritual de liberación a un rito de salvación, que sería ya la Pascua. Porque ellos celebran la Pascua muchas de las veces por las experiencias que han tenido de salir liberados o bien librados de guerras, de pueblos enemigos. Por ejemplo, acabamos de escuchar ahora, creo ayer o antier creo, lo de las serpientes, ¿no? Uh-huh. Que Dios los saca del monte, los llama del monte donde Aarón había muerto, y donde Moisés le quita el manto de Aarón, se lo pone a Ezequías o creo que era Zacarías o algo así, a uno de los profetas, no recuerdo ahorita el nombre, y rodean la región de Edom. Edom lo rodean precisamente porque Edom personifica o simboliza la idolatría, y aparte el rey no dejaba que pasaran por allí estos que eran aves de mal agüero, ahora ya entendido nosotros, ¿no? Traían la desgracia donde llegaban, entonces no los dejaba que entrara. Y la desgracia que le hicieron a Egipto. Exactamente, exacto. Y entonces rodean, y cuando rodean se encuentran con la naturaleza, se encuentran con los problemas, se encuentran con la duda, con la sospecha, y viene otra vez esta parte de que ponen, si leyéramos el sentido muy profundo del texto que hemos escuchado ayer o antier de esto, es diferente a como la tenemos en las traducciones. Por eso es importante tener presente que el mensaje de Dios es inequívoco, es claro, es contundente, ese es incuestionable. Lo que sí podríamos nosotros no engancharnos tanto es con las traducciones, porque las traducciones pues de alguna manera son aplicaciones para facilitarnos la comprensión del mensaje, no para decirnos que de esa manera fue o no, porque nos podemos perder otra vez, digo eso mismo, ¿no? Entonces, este relato del capítulo 12 del Éxodo trae muchos simbolismos. Y la primera verdad es que tenemos que rescatar eso, que esta parte del pueblo hebreo, no, en Egipto, vivía frecuentemente este tipo de rituales, pero eran de liberación, pero también eran de recordar que Dios nunca los dejaba al acecho de la maldad, de la catástrofe, de la muerte, sino que siempre salía a su auxilio, ¿no? De hecho, a ver si en otra ocasión podemos hablar de este tema de los rituales, porque nosotros vemos tal vez, o al menos personalmente, muchas veces leí la Biblia e imaginándomela como si fuera en nuestros tiempos, ¿no? Sí. Cuando el pueblo de Israel, muchos de sus relatos, eso que ya están un poquito sofisticados, pero aún son muy, muy, muy arcaicos, ¿no? Sí. Estos rituales del cordero, de la sangre y todo eso, pues son todavía muchísimo más anteriores, y en alguna ocasión leyendo ahí de historia de Israel, pues hacen referencia incluso a cuando eran nómadas y esta pelea entre los agricultores y los pastores, pero bueno, ese es otro tema, ojalá que también después lo podamos ahí desarrollar, porque son rituales muy antiguos, que hoy, como dices, tienen una novedad. Exacto, y de hecho, por ejemplo, terminando con este ritual que era muy común en aquellos tiempos, era, por ejemplo, ya una vez que rociaba
rociaba la sangre sobre el que iba a ser el pacto, sobre el grupo de personas y sobre el altar. Entonces venía una especie de lecturas, pero pues no como las que tenemos ahora, que las proclamamos, las escuchamos, las reflexionamos, no, sino que esta lectura era preguntarle a la persona o al grupo qué le pides a Dios o qué le pides a la divinidad, ¿no? Con la que vas a contactar, qué quieres, su protección, su perdón, qué quieres. Y entonces el medium, a través del sacrificio de la bestia, que lo ponía, imagínenselo ustedes como, pues, como un cabrito, ¿no? En unas horquillas. Entonces lo asaba y la carne asada. Muy rudimentario, ¿verdad? Muy rudimentario, por supuesto. Nos imaginamos casi el asador. Sí, no. Eran 2 horquillas de donde pudieran y darle vuelta y asar la carne. Y entonces el medium lo que hacía, arrancaba pedazos de carne y los daba de comer. Si lo comía, es que él estaba aceptando lo que la divinidad estaba haciendo o no haciendo. Entonces, de tal manera que el comer la carne asada era firmar ese pacto, porque el primer pacto era lo que él pedía, la primera parte. La segunda parte y buena que venía de la divinidad era que él comiera de este animal que estaba siendo sacrificado y ofrecido a la divinidad. Entonces, que él comiera, creyendo que la divinidad sí le iba a conceder eso, o que sí le iba, por un lado, o protegerlo o perdonarlo. Y entonces él comer firmaba. Por eso es importante, ya habrá quienes hacen esta interpretación y que no es tan perdida, ya con la Sagrada Escritura, con el sacramento de la Santísima Eucaristía, que es, si comulgas, firmas el pacto, porque al final de cuentas, la Eucaristía es esto, es un pacto. Y es un pacto donde Dios nos sigue diciendo, yo soy tu padre y tú eres sangre de mi la hijo. alianza nueva y eterna, exacto, ¿no? Es un pacto. O sea, no es cuando nos quedamos con el Eucaristión, que decimos una acción de gracias, pues no, una acción de gracias no, es un pacto realmente, es un contrato con Dios, donde las cláusulas son las lecturas y es el Evangelio. De hecho, en la teología tradicional, pues se le sigue llamando sacrificio, ¿no? Exactamente. Ahora, sacrificio habría que distinguir en dos aspectos. Normalmente la gente, así en general, con la concepción mundana, sacrificio es como padecer, sufrir. Y no, ya en un contexto religioso, bíblico, sacrificio en realidad es una ofrenda. Es una expresión de amor, es hacer sagrado algo. ¿Y qué se hace sagrado? Aquello que se hace por amor y en el amor. Entonces, sacrificio es eso. Entonces, cuando hablamos del sacrificio incruento de Jesús, hablamos de eso, ¿no? Precisamente el misterio de la cruz. Que el misterio de la cruz, ahí también habría que abordar ese tema porque es muy importante. Es muy importante el tema de la cruz. Pero regresando al capítulo 12 del Éxodo, primero hay un cúmulo de simbología. Primero, habla normalmente el escritor semita, ¿no? Es muy exagerado en su lenguaje. Incluso eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, incluso cuando habla viene toda esta mentalidad, aunque está escrito en griego, pero viene toda esta influencia semita o hebrea, de ser muy exagerados en su manera de escribir, de hablar, de expresarse, para impactar, para llamar la atención, pero también para hacer que el mensaje que se transmite llegue hasta el fondo de la persona. Entonces, cuando dice, si tu mano te es motivo de pecado, córtatelo. O sea, es una exageración del lenguaje que obviamente no está diciendo en ninguna manera en sentido literal eso. Hay un trasfondo de eso. Y es la exageración del... Es mostrar la radicalidad, ¿no? Exacto. O sea, imaginen cómo será tan doloroso, que es más doloroso que no tener una mano, que no tener un ojo, que no tener un pie, ¿no? Entonces, aquí el simbolismo es lo mismo. Nosotros podríamos decir tranquilamente o traducirlo o interpretarlo a la luz de lo que hemos ido aprendiendo y hemos ido experimentando en las Sagradas Escrituras, que por ejemplo aquí nos está hablando de una experiencia de fe, de creer. Los egipcios obviamente no creían en este Dios hebreo, en este Dios de los israelitas, y más aún se mofaban. Para ellos su único Dios era el poderoso y era bajo al que tenían que someterse todos. Cuando empiezan a padecer las plagas y ven que los hebreos en la mayoría no tienen este flagelo, comienzan a cuestionarse. Pero son plagas
primero, que no las manda Dios. Son plagas propias de la naturaleza, de siglos de depuración, de ajuste natural de los propios ciclos del ecosistema, además todo eso. Entonces, ahí es importante cómo los hebreos o los escritores del Éxodo van dándole este sentido, ¿no?, a cómo Dios se vuelca con toda su ira, con toda su furia contra quienes no creen. Pero es también para decir que el que no cree queda desprotegido del amor y del poder salvífico de Dios. No es que Dios lo castigue, no es que Dios lo condene. El seguir pensando que Dios nos castiga, estamos hablando de una fe de catecismo de primera comunión, o sea, y ya tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años y seguimos cimentando nuestra vida de fe en lo que dio respuesta para cuando teníamos 5, 6, 7 años, pero no para ahora. Sí, la gran mayoría tenemos una formación y con esa queremos enseñar y con esa queremos justificar a veces con una fe que jamás le pusimos atención, nos quedamos con lo que recibimos en el catecismo. Incluso hay personas que todavía siguen escandalizándose cuando les dice, bueno, es que los relatos del 1 al 11 de Génesis son cuentitos en el sentido respetuoso, de hecho son mitos. ¿En qué sentido mitos? No en el sentido actual en que lo entendemos. Exacto. Hoy hablamos de mitos y son mentiras, ¿no? Son cosas falsas de algún hecho que se supone. Actualmente un mito es una mentira, pero en esos tiempos no. Un mito era platicar o expresar, ¿sí?, o transmitir una experiencia real a través de un cuentito. Lo que serían las parábolas en Jesús. Sí, sí. Jesús pudo hablar abiertamente y decir, ¿saben qué? Se convierten o se condenan, punto. Sin embargo, se valió mucho de las parábolas, sabiendo el nivel de formación y de comprensión. Imaginen un rey, exacto, imaginen un grano, y les hablaba en el lenguaje en que ellos comprendían, no precisamente porque Jesús no pudiera hablarles abierta y claramente, ¿no? ¿A quién les habla abierta y claramente? A aquellos que están atentos, que abren su corazón, que van creciendo, que van madurando en esa relación con Dios. Entonces, aquí de lo que estamos hablando seguramente, de las plagas del ángel exterminador, es una interpretación totalmente para decir que los que se cobijan o los que se guardan a la sombra del Altísimo, que será un salmo muy precioso más adelante. 91, ¿no? Exacto, creo que sí, 91, 92, dependiendo de la numeración que le pone, ¿no? Hebrea o griega, ¿verdad? Exacto. Entonces, allí, por ejemplo, es para el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que todos los que guardan, confían, se abandonan en Dios, están salvos de todo. Mario, sí. y en ese sentido, creo que ya se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque me toca ir a preparar para la misa. Sí. 6:36. Ok, entonces para ir aterrizando. Sí. Ya tendremos oportunidad en otros momentos ir profundizando en esos temas. Lo que les interese, favor de que nos lo comenten ahí, lo revisaremos, sí, para checarlo y poder ahondar. Pero en lo que veníamos viendo. Sí, lo aterrizo así rapidito un poquito, lo de esto. Bueno, lo que estamos viendo no es una plaga, no es un castigo de Dios. Aquí no es voluntad de Dios. La muerte, el sufrimiento, el dolor no son voluntad de Dios. Por favor y por el amor de Dios, ya hay que superar, hay que madurar esa parte de concebir a un Dios castigador, a un Dios cruento, a un Dios que se goza en el sufrimiento, un Dios que nos hace pagar con dolor, con muerte, lo que Él nos está dando gratuitamente y con amor. O sea, no es posible estar pensando en un Dios que es malvado, que es castigador, cuando Él mismo ha venido al encuentro de nosotros para salvarnos. Y ha venido en la segunda persona de la Trinidad, Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Allí en la cruz, por ejemplo, y eso sí habría que rescatarlo, en la cruz es el misterio más grande en el que tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque en la cruz la humanidad expresamos nuestra más grande capacidad criminal. Allí en la cruz nosotros como humanidad expresamos de qué somos capaces, y es de destruirnos a nosotros mismos, no solamente la creación, sino nosotros mismos destruirnos. Bueno, allí donde no tenemos absolutamente ninguna justificación, allí Dios se nos revela plenamente, y el momento de su revelación plena es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el amor más grande y la revelación más grande que hace Dios es justificarnos aun cuando no tenemos justificación, perdonarnos aun cuando rechazamos ese perdón.
y restaurarnos en una gracia en la que seguimos por nuestro pecado, por nuestra necedad, seguimos rechazándola. Y eso es lo que nos tiene que llevar esta situación en la que estamos viviendo ahora. No relacionarnos con Dios o quitar esa parte mágica, fantasiosa de pensar que Dios nos está castigando por todo lo que hemos hecho. No, es verdad que estamos padeciendo las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra injusticia, de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo, es verdad. Pero también es verdad que Dios no nos deja, que no nos abandona. Dios sale a nuestro encuentro, Dios está hablándonos, precisamente lo que decías tú, en un tiempo de Cuaresma que ha sido una gracia y una dicha para nosotros, nos está llamando a la conversión. ¿Qué es convertirnos? No es transformarnos, no es cambiar, es volver a lo que nos da sentido, volver a lo que nos mantiene en la vida y a lo que nos garantiza la salvación en la vida, que es el mismo Dios. Claro, y en ese sentido, con lo que encontramos en el texto, pues el texto está lleno de simbolismos preciosos que obviamente se actualizan conforme a las circunstancias. A mí en este momento me llama la atención, primero, y por eso lo poníamos como título, una cuarentena en el Antiguo Testamento, porque la orden es quédense en casa. Sí. Y va a pasar el ángel, o va a pasar mensajero, por así decirlo, que va a exterminar a aquellos que no creen. Sí. ¿Y cómo se va a manifestar el que creen? Pues poniendo una marca en los dinteles, una marca en los postes. Esta marca es de sangre, con todo lo que significa la sangre. Y es quédense en casa. Y ahorita lo que decíamos, el altar, la sangre se derrama sobre el altar. Desde el simbolismo y desde la interpretación muy personal, no es la interpretación de la iglesia, es mi interpretación personal, pues para mí estas casas se convierten en altar, ¿no? A la hora de rociarlas con sangre, pues se convierten en altar, esa casa, se convierte en el pacto. Y a lo que estamos viviendo el día de hoy, que a lo mejor lo vivimos con nostalgia, dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy me ha tocado escuchar mucha gente que está devastada, está triste porque se han cerrado los templos, pero creo que es una oportunidad maravillosa para descubrir, y ya por ahí algunos lo han dicho, descubrir la valía de la iglesia doméstica, de esta casa que a lo mejor no la hemos visto como lugar del encuentro con Dios, como que pensamos que hay que salirnos de la casa para encontrarnos con Dios cuando lo podemos encontrar ahí mismo y vivir santamente esta cuarentena, vivir santamente esta invitación a quedarnos en casa. De hecho, esta cuarentena tiene que ser una experiencia, es la mejor manera en que nosotros como cristianos podemos verla, y a la luz de Dios, a la luz de su evangelio, es como una oportunidad grandiosa, de verdad, de depurar nuestra fe de tantas cosas que no son de Dios y que le hemos dado esa fuerza de Dios a las cosas que no son. Por ejemplo, quitarle eso mágico, eso fantasioso de nuestra fe y sobre todo recuperar el sentido, como bien decías, de los sacramentos, que es mediante los cuales Dios nos sigue fortaleciendo y nos sigue restaurando en la gracia. Muchos ya venían a la misa por cumplir un precepto, y no, a la misa no hay que venir obligadamente, nadie tenemos obligación de venir a misa. El cristiano maduro experimentamos la necesidad de encontrarnos con Dios en la misa, pero no obligadamente. Dios no nos obliga absolutamente a nada. La fe cristiana es una fe de libertad, en la que Dios respeta, pero también nos llama. Y entonces aquí yo sí les invitaría pues a todos los que nos están ahí haciendo el favor de permitirnos entrar ahí a sus computadoras, a sus casas, que nos diéramos esta oportunidad de cambiar el sentido de lo que estamos viviendo. No deprimirnos, no desesperarnos, sino más bien de redescubrirnos en la familia, porque vivimos tan ajetreados, tan acelerados, en tanto ruido, en tanto ritmo, que nos hemos acostumbrado a vivir sin conocernos, nos hemos acostumbrado a vivir sin amarnos, nos queremos porque estamos acostumbrados a vernos a diario, pero sí necesitamos recuperar esa identidad, ese valor familiar, como bien decías tú, y reestructurar nuestra espiritualidad desde lo que Dios nos está revelando a través de esto. Falta de solidaridad, falta de servicio, falta de compasión, falta de sensibilidad ante las necesidades de los demás. Y entonces quedarnos en casa, que signifique para los que pueden hacerlo, signifique una ofrenda de amor para los que no pueden hacerlo y orar por los que no pueden hacerlo. Claro. Y por los que no pueden hacerlo, que se encomienden a Dios, que se fortalezcan. Y que se encomienden sabiendo que siempre Dios proveerá, aún en las dificultades más apremiantes. ¿Sí? Claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo porque ahorita a las 7 empieza la misa. Los invitamos a través de la página de Centro Saulo.
ahorita a las 7 la misa con el padre Arturo Ramírez, que la celebraremos desde la Capilla de la Resurrección aquí en Centro Saulo. Pues muchas gracias, por hoy aquí le dejamos. Déjame ver quiénes estuvieron por ahí, Mario. Sí, y fue muy corto el tiempo porque este tema rápido. Creo sí, que no abordamos ni siquiera la introducción del tema. Hay un saludo al buen Toño Cortinas, seminarista, a Gaby Torres, a Saúl Ruiz, a Estela Alvarado, Minerva, Silvia, Carmen, a Dorita, estás ahí al pendiente, mira, quién te viera, Alma Rocha, a mi buen amigo Huito, a David Lozano, a Blanquita, Manuel, hasta Durango, a Claudia Amelia, hasta allá, un abrazote, Nina, a Mayra, María del Rocío, a la buena amiga Rocío Flores, a Carito, un abrazo, Ofe también, saludos, Claudia también, un abrazote, Sara María, Jesús Alejandro, bueno pues aquí varios, José Escobar, al buen Luis Raúl también desde Durango, muchas gracias por estar al pendiente. La próxima semana, si Dios quiere, ahora sí a las 5:30 estaremos por aquí. Muchas gracias, los invitamos ahorita a las 7 la misa con el padre Arturo. Pues muchas gracias, Mario, se nos fue. Muchas gracias, mi estimado Meni, y gracias a todos ustedes, de verdad que nos dan esta oportunidad. Si tienen alguna duda, algún comentario, envíenoslo y por ahí les compartimos nuestras opiniones. Les mandamos un abrazo, Dios los bendiga. Hasta pronto.